Cuando nosotros leemos, amados hermanos, los encabezados, porque si usted lee todo el capítulo 10 hay 3 encabezados, ¿verdad? De este capítulo 10, que consta de 42 versículos, nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está hablando a través del buen pastor, que Él es el Mesías. Ese es el punto que Él está hablando aquí. Algo que ya, hermanos, a este capítulo 10 Él ya lo había hablado varias veces, de que Él es el Mesías, y ahorita lo va a hablar con esta parábola o esta analogía del buen pastor, de que Él es el Mesías. Para eso, mis amados hermanos, del verso 1 al verso 6 habla de la parábola del redil. Así dice arriba como título, ¿verdad? Del verso 1 al verso 6. Desde el verso 1 al verso 6 habla sobre la parábola del redil. Del verso 7 al verso 21 habla de que Jesús es el buen pastor. Y del verso 22 al verso 42 habla de cómo los judíos rechazaban a Jesús, dejándole saber a estos judíos que las verdaderas ovejas del Señor nadie las arrebata de su mano. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto que está hablando nuestro Señor Jesucristo? El contexto es que para este capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo había dado ya, hermanos, muchas evidencias milagrosas, muchas señales, muchos prodigios que daban testimonio de que Jesús era el Mesías basado en las profecías. Ya había muchas evidencias, muchos testimonios, muchos prodigios y milagros de que Él es el Mesías basados en las profecías que hablaban de Él. Ejemplo, para esta instancia ya había convertido el agua en vino, Juan capítulo 2. Ya había sanado al hijo de un noble, Juan capítulo 4, versículo 43. Ya había sanado al paralítico de Bethsaida, Juan capítulo 5. Ya había dado alimento a 5,000 personas con 5 panes, y 2 peces, sin contar mujeres y niños, Juan capítulo 6. Ya había andado sobre el mar, Juan capítulo 6. Ya había sanado a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. Mas sin embargo, a pesar de todas estas evidencias milagrosas, a pesar de todos estos prodigios que daba testimonio de que Jesús es el Mesías, ya los fariseos, mis hermanos, de una manera habían rechazado todo esto que el Señor había hecho, tratando de tentarlo, atacarlo, agredirlo. Y aunque ya habían sido testigos oculares, aún ellos, de estos milagros, hermanos, seguían con ese afán, seguían con esa pretensión de pedirle señales a Él. Todavía ya habían visto ellos muchos milagros y muchas señales, habían sido testigos oculares de todo esto que les nombré, amados hermanos. Mas sin embargo, ellos seguían con ese afán, seguían con esa pretensión de pedirle señales. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo, verdad? Que los judíos piden señales y los griegos sabiduría, buscan sabiduría, ¿verdad? Bueno, ante esa insistencia de pedirle señales al Señor Jesús, de que si era el Mesías o no, a pesar de que estos fariseos ya habían visto infinidad de señales, nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 10, hermanos, vemos que da una declaración muy fuerte. Muy fuerte. Vemos que Él da una declaración muy contundente. Vemos que Él da una declaración de juicio de el por qué estas personas que constantemente lo atacaban no creían. Él lo dice en este capítulo de por qué ellos no creían. Hay una razón del por qué ellos no creían, y el Señor se los dice a ellos. Pregunta, ¿cuál era la causa de por qué estos fariseos no creían que Jesús era el Mesías? Juan capítulo 10, versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Qué declaración, ¿verdad, hermanos? Amén. Así dice, ¿verdad? Juan capítulo 10, versículo 26. Amén.
pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Es decir, la razón principal de por qué ustedes no creen, la razón principal de por qué ustedes constantemente me rechazan, la razón principal de por qué ustedes constantemente piden y piden y piden señales, la razón principal de por qué ustedes no se quieren poner bajo mi señorío, hablando del Señor Jesucristo, la razón principal de por qué ustedes no se pueden sujetar bajo mi autoridad, hablando del Señor Jesucristo, es porque ustedes no son mis ovejas. Esa es la razón. Amados hermanos, qué declaración de juicio tan grande. Ustedes no creen, ustedes no se pueden sujetar bajo mi autoridad, ustedes no se quieren poner bajo mi señorío, no por las señales, simplemente porque ustedes no son mis ovejas. Amados hermanos, esta es una declaración muy fuerte. ¿Qué vemos entonces en estos pasajes que vamos a ver el día de hoy? 3 cosas. Número 1, vamos a ver quién es el buen pastor. Número 2, vamos a ver quiénes eran ovejas del Señor. Y número 3, vamos a ver quiénes no eran ovejas del Señor. Con esto podemos dividir, repito, este capítulo 10 en estos mismos encabezados que la Reina Valera a nosotros nos expone. Del verso 1 al verso 6 vemos la parábola del redil, del verso 7 al verso 21 vemos al Señor Jesús como el buen pastor. Y del verso 22 hasta el verso 42 los judíos rechazan a Jesús. Mira cómo dice el verso 1, hermano. Del verso 1 al verso 6. ¿Lo tiene? Esta es una continuación que él ha venido hablando, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amados hermanos, estos primeros 6 versos, nuestro Señor Jesucristo, vemos que para hablarles de que Él era el Mesías, les habla con esta alegoría sobre el buen pastor. Es decir, el Señor en estos versos, amados hermanos, hace uso de una alegoría o una metáfora para dejarles saber que Él es el Mesías. Pregunta, ¿qué es una alegoría o una metáfora? Una alegoría o una metáfora es el uso de una figura para transmitir una enseñanza. Ejemplo, para que estos oyentes entendieran que el Señor Jesús era el Mesías, usa la figura de un pastor literal de ovejas, que en ese tiempo, hermanos, era algo muy común, tanto que el Señor lo va a enfatizar diciendo, de cierto os digo. Por eso lo dice el verso 1. De cierto os digo. ¿Qué es esto? Esto es una repetición. Amén. Es decir, en el lenguaje judío, mis hermanos, a esto se lo conoce como hebraísmo, modismo, donde para enfatizar algo importante se hacía uso de la repetición. Entonces, ¿qué vemos nosotros en este primer verso? Vemos en este primer verso que el Señor quiere, hermanos, enfatizar algo. Quiere enfatizar algo. Vemos que en este primer verso el Señor quiere dejar claro algo. Ahora mire lo que va a enfatizar.
el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Eso es lo que quiere enfatizar él. ¿Qué vemos aquí, hermanos? 3 cosas. Número 1, el Señor nos dice en esta analogía que hay una sola puerta. 2, el Señor dice que quien no entra por esta puerta es un ladrón. ¿Y qué más, hermanos? Y salteador. Y 3, el Señor dice que el que entra por la puerta, ese es el pastor. Ahora, mis amados hermanos, el pueblo de Israel estaba relacionado con todo lo que el Señor está hablando. Ellos sabían todo esto. Es decir, el pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento, amados hermanos, Dios se comparaba como un pastor y al pueblo como un rebaño constantemente. Ejemplo, Salmo 23, David decía, Jehová es mi, ¿se acuerda? Pastor y nada me faltará. Salmo 80, el salmista decía, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Ezequiel 34:13 dice, yo sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Esto es que de una manera ellos no ignoraban lo que el Señor les estaba diciendo, ya que Israel estaba relacionado con todo esto. Estaba relacionado con todo esto. Más sin embargo, por no creer en Él, por no reconocer su señorío, por no querer someterse a su autoridad como ovejas al pastor, estos constantemente lo cuestionaban. Constantemente lo cuestionaban. Ahora, mire bien. En el contexto cultural judío, en ese tiempo, cuando un pastor, mis amados hermanos, llevaba un rebaño a los campos y le caía la noche, había lugares especiales para que este pastor pudiera llevar a sus ovejas a un corral, donde en ese lugar había un pastor portero. Un pastor portero cuidaba de las ovejas mientras el pastor dueño de las ovejas descansaba. Si otro pastor que no era dueño de las ovejas quería llevarse las ovejas, tendría que brincar la cerca, ya que el pastor portero conocía quién era el dueño de las ovejas. Otra de las cosas, mis amados hermanos, es que las ovejas, aunque son animalitos que fácilmente se ensucian, ¿cómo nos ha ido en la santificación esta semana? Ovejas del Señor, porque todos somos ovejas aquí. Amén. Son animalitos que si no se atienden pueden morir. Si no se les da de alimento, un alimento sano, pueden morir. Son animalitos un poco torpes. Son animalitos un poco confiados. Son animalitos que tienen una vista, un poco de vista, por no decir que son un poco ciegas las ovejas. Mas sin embargo, a pesar de eso, se dice que las ovejas, hermanos, tienen un oído bien afinado. Pero estamos hablando de las ovejas, no estamos hablando de las cabras. Las ovejas. Es decir, a pesar de todo eso, las ovejas, amados hermanos, tienen un oído bien afinado donde conocen bien la voz de su pastor. Tanto, mire bien, tanto que si otro pastor usa las mismas palabras que usa el pastor de tales ovejas, estas al tener oídos bien afinados no se dejan engañar tan fácilmente. No se dejan engañar tan fácilmente. Es más, yo me imagino que usted ha visto eso en videos, ¿verdad? Donde están las ovejas y el pastor usa las mismas palabras del que es el dueño de las ovejas y las ovejas ni le hacen caso.
Aunque las ovejas, amados hermanos, como dije anteriormente, son animales que se ensucian, que fácilmente se ensucian, no tienen una buena vista, mas sin embargo tienen el oído, amados hermanos, como que viene identificado de quién es su pastor. Amados hermanos, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que así como en el tiempo de Jesús había falsos pastores que querían adueñarse de las ovejas del Señor y no entraban por la puerta sometiéndose a la autoridad de Cristo, de la misma manera, en el tiempo de hoy hay tantas voces que no se someten a la sola Escritura. Bueno, nosotros como ovejas, mis amados hermanos, el llamado que tenemos es que debemos de hacer una diferencia entre una enseñanza bíblica y una falsa enseñanza. Entonces, ¿qué es esto? Esto es que las verdaderas ovejas, a pesar de que en ocasiones se ensucian, porque es inevitable, hermano, que en ocasiones las ovejas se ensucian, mas sin embargo, esto es que a pesar de eso, las verdaderas ovejas conocen la voz de nuestro pastor. Y cuando digo la voz de nuestro pastor, no estoy hablando de un pastor físico, o no estoy hablando de mí, sino de Cristo, que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Verso 3. Dice, ¿lo tiene? Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando haya sacado fuera todas las propias, ¿qué dice el verso 4? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mis hermanos, una vez que nuestro Señor Jesucristo dice que las genuinas ovejas conocen su voz, hablando del Señor Jesús, nuestro Señor Jesús expone que tales ovejas se someten bajo su señorío, dejándose instruir y guiar, porque esta es la que siguen al Señor. Es decir, una oveja genuina del Señor se va a dejar guiar. Se va a dejar guiar. Una oveja genuina del Señor se va a dejar instruir. Una oveja genuina del Señor se va a someter bajo su señorío de su pastor. Una oveja genuina se va a dejar enseñar por su pastor. Y repito, cuando yo digo pastor, no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de Cristo por medio de su palabra. Estoy hablando de Cristo por medio de su palabra. Ahora, ¿cuál era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos es que aunque pedían señales de una manera constante, la realidad es que no querían someterse bajo el señorío de Cristo. Eso era la realidad. Eso era. Mis amados hermanos, muchas veces cuando yo leía esto y examinaba esto, porque ese es el contexto, ellos pedían y pedían señales, mas no eran las señales. La realidad es que no se querían someter bajo el señorío de Cristo. Esa era la realidad. Y es por eso que ellos pedían constantemente señales. Y cuando yo leía esto, amados hermanos, me di cuenta que muchas veces en nuestro caminar cristiano, quizá, hermano, quizá hemos actuado de repente como este grupo de personas donde constantemente estamos pidiendo señales a Dios de algo que tú y yo queremos. Señor, dame una señal. ¿Usted le ha dicho al Señor así, hermanos? Señor, dame un sueño. Señor, dame. Y queremos que tales señales sucedan tal como las queremos para justificar que Dios está probando quizás algo que yo voy a hacer. Sin embargo, lejos de pedirle señales, deberíamos de someternos bajo su señorío de su palabra.
Bueno, amados hermanos, esto es lo que estaba pasando con estos fariseos. Pedían señales constantemente. Mas, sin embargo, lo menos que querían era someterse bajo el señorío del Señor. Y es por eso que en estos versos el Señor muestra claramente quiénes son ovejas genuinas y quiénes no lo son. Un cristiano maduro, hermano, no va a estar constantemente pidiéndole señales al Señor. Va a leer la palabra y se va a querer someter a la palabra. Señor, si el día de hoy llueve es porque, si el día de mañana cae nieve es porque, constantemente pidiendo señales. Y ese no es un cristiano maduro. Hay una palabra y nos manda a nosotros a someternos a su palabra. Verso 7. Del verso 7 al verso 21 vemos cómo el Señor Jesús nos dice que Él es el buen pastor. Verso 7, volvió pues Jesús a decirles, imagínense, hermano, les volvió a repetir, porque no habían entendido, ¿verdad? Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una vez, amados hermanos, que el Señor dice que Él es el Mesías, usando esta alegoría del buen pastor, nos deja saber que las ovejas de Él, hablando de pertenencia, porque dice que son de Él, estas le siguen, se someten bajo su señorío y se dejan guiar. Las ovejas del Señor. Porque último todos aquí somos ovejas. Yo soy oveja, usted es oveja. Y que hay pastores que no les gusta que le digan que son ovejas, ¿verdad? O que le digan hermano. Al último todos somos ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Son aquellos que escuchan su voz. Son aquellas que le siguen. Son aquellas que se someten bajo su señorío. Más sin embargo, a diferencia del buen pastor, mira lo que dice el verso 10. La primera palabra que dice, el ladrón. Es decir, a diferencia del buen pastor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunta, ¿quién es el ladrón que viene a matar, hurtar y destruir? ¿Quién es? El adversario, el diablo. Bueno, en parte sí, hermano. Mas sin embargo, el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, basado en estos pasajes, son los falsos maestros. Porque a veces, ¿verdad? Bueno, antes, ¿verdad, hermano? Nos peleábamos con el diablo y te quito lo que me robaste y te arrebato, ¿no? ¿Quiénes son? Basado en estos pasajes, son los falsos maestros. Son aquellos que se proclaman ser pastores de Israel. Son aquellos que se proclamaban, son aquellos que dan otro pasto que no es la palabra de Dios. Son aquellos que no pueden fortalecer la vida espiritual. Son aquellos que dan una comida que parece ser buena, pero no lo es. Los falsos maestros son aquellos que no pueden dar vida abundante. ¿Por qué? Porque a diferencia de Cristo, que es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo dice que da vida, ¿qué, hermanos? Vida en abundancia. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Pregunta, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Se refiere a riquezas por mucho tiempo, hermano. Esto se malinterpretó de esta manera. O los falsos maestros lo malinterpretan de esta manera. Mas, sin embargo, ¿se refiere a riquezas? No. ¿Se refiere a posesiones, a éxito, a alcanzar tus sueños? No. ¿A qué se refiere? Se refiere a algo, amados hermanos, que con tus esfuerzos tú y yo no lo podemos lograr. Se refiere a algo que con dinero no se puede comprar. Se refiere a algo que con tus habilidades no lo puedes alcanzar. ¿A qué se refiere? A la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna, mis amados hermanos, es la vida más abundante que un ser humano pueda recibir por gracia. La vida en Cristo es la vida más feliz que una persona pueda disfrutar. Ahora, no estoy diciendo, amados hermanos, con esto que la prosperidad es mala, no. Tampoco estoy diciendo que solo Dios quiere vernos enfermos toda la vida. No, no estoy diciendo también que Dios solo quiere vernos, que nos pasen cosas malas. No, lo que estoy diciendo es que la vida abundante a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna, la vida en Cristo. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué dice, hermanos? Su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el buen pastor. En griego la frase el buen pastor se lee como yo soy el pastor, el bueno. Así se lee en griego. Yo soy el pastor, el bueno. El perfecto. El único. El que merece honra. Así se lee en griego, hermano. La palabra el bueno, el perfecto, el único, el que merece honra. Es decir, no hay otro pastor tanto que puso su vida por las ovejas. Hace algún tiempo, algunos hermanos decían que yo como pastor tendría que ser como el pastor de Juan 10. Es que usted tiene que ser como el pastor de Juan 10. Hermanos, no sabían lo que estaban diciendo. A veces nada más leemos la Biblia y la queremos aplicar y tú tienes que ser aquí. No, no sabían lo que estaban diciendo. Porque el buen pastor es solo uno y es Cristo. Porque en el texto griego, este buen pastor es el perfecto. Es el único. Y en griego quiere decir el que merece honra. Miren nada más lo que me estaban diciendo. No sabían lo que me estaban diciendo. Mis hermanos, los pastores que trabajamos o que estamos tratando de ser fieles a las Escrituras, aunque tratemos de ser fieles a las Escrituras, no podemos llevar ese título de buen pastor, ya que al último somos ovejas, y el único perfecto, y el único que merece honra, y el único que merece gloria es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede llevar este título más que nuestro Señor Jesucristo. Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importa las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué dice el Señor, amados hermanos? Que las ovejas conocen a este pastor, al buen pastor. Y el pastor, y este buen pastor conoce a sus ovejas. Así dice, ¿verdad? Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Pregunta, hermanos, ¿qué significa la palabra conozco, conocer? Esta palabra en griego habla de intimidad constante. Eso significa intimidad, no solamente los días de culto, no, intimidad constante. Sí, las verdaderas ovejas tienen intimidad constante con el Señor. Tienen una relación muy personal, constante con Dios, donde estas ovejas no dependen de una reunión de jueves o de domingo, hermanos. No dependen. Las ovejas genuinas, las ovejas verdaderas, las que tienen intimidad con su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, tienen una comunión constante con Él, y repito, y no dependen de una reunión de jueves o de domingo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Porque, ejemplo, hay personas que dicen, vamos el domingo al culto a cargar pilas. Vamos el domingo a llenarnos porque ando bien vacío o vacía. Espero que este día de culto sea un culto explosivo. Y la pregunta es, ¿esta oveja qué hace en la semana? ¿Qué hace en la semana esta oveja? Que necesita un culto explosivo. Vaya a saber qué es un culto explosivo. No podemos nosotros depender de un culto de jueves o de domingo, hermanos. Amén. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son las otras ovejas? Teológicamente, hermano, los gentiles, algo con lo que los primeros cristianos batallaron cuando la iglesia nació, que al principio eran nada más judíos. Imagínense la cara de los fariseos al escuchar esto. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Se da cuenta que el único buen pastor es el Señor Jesús? Ese título le corresponde a Él nada más. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Mis hermanos, que tú seas oveja del Señor es voluntad del Padre. Y es la gracia del Señor. Verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Verso 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues acaso el demonio, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Qué es esto? Esto es que los que no creían simplemente no querían someterse al señorío del Señor, porque no eran ovejas del Señor. Verso 22. Ya para terminar, hermanos. Los judíos rechazan al Señor Jesús. Verso 22. ¿Lo tiene? Celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Verso 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Una pregunta no sincera, hermano. Una pregunta no sincera. El Señor Jesucristo, amados hermanos, ya les había mostrado con evidencias que Él era el Mesías. Varias veces. Sin embargo, estos querían cuestionarlo simplemente porque no eran ovejas del Señor. Algunos comentaristas, hermanos, interpretan que entre el verso 21 y el verso 22 hay un lapso de 2 meses, ya que las fiestas de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación son 2 meses de diferencia. ¿Qué es esto? Esto es que después del verso 21, estos fariseos, hermanos, quedaron intrigados, se quedaron insatisfechos con lo que el Señor Jesús les dijo, y es por eso que 2 meses después lo vuelven a encontrar y quieren encontrar evidencias para matarlo, porque eso es lo que querían ellos. Hacían preguntas, hermanos, que no eran sinceras. Por eso dice el verso 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 25, Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Hermano, qué terrible ha de ser no ser oveja del Señor. Y qué privilegio, por gracia nos da el Señor, de a pesar, amados hermanos, de nuestras luchas, seamos ovejas por gracia del Señor. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que el problema no eran los milagros, porque ellos ya habían visto milagros. Esto es que querían tener evidencias para de una vez acabar o tratar de acabar con el Señor Jesús. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mira lo que dice el Señor. Amén. ¿Somos ovejas del Señor, hermanos? Amén. Mire bien, esta palabra me siguen, porque así dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta palabra me siguen, en griego, habla de una carrera atlética con un destino a llegar. Es decir, las ovejas genuinas no solamente tienen intimidad diaria con el Señor, sino que están corriendo esta carrera hasta llegar a la meta, que es estar con el Señor. ¿Ovejas están corriendo la carrera? Amén. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad de la salvación, hermanos. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que el Señor ya les había dicho que Él es el Mesías, que Él es Dios. A través de esta analogía del buen pastor. Por lo tanto, amados hermanos, siendo Él el buen pastor, nadie puede arrebatar a las ovejas de su mano. Nadie. Nadie, nadie, nadie. ¿Quién lo dice, hermanos? Esa es la seguridad de la salvación. Ya que, mire bien, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está afirmando aquí, Él está diciendo que Él es el Mesías, aunque no creían los fariseos, y está usando esta analogía.
o esta alegoría de un pastor, amén, aparte de que a nuestro Señor se le conoce como el buen pastor, a Él se le conoce también como, número 1, el amén. Apocalipsis 3:1. Se le conoce como el alfa y omega. Apocalipsis 22:13. Se le conoce como el abogado. Apocalipsis 1 de Juan 2:1. Se le conoce como el apóstol. Hebreos 3:1. Se le conoce como el autor de la fe. Hebreos 12:2. Se le conoce como el autor de la salvación. Hebreos 2:10. Se le conoce como el renuevo. Jeremías 23:25. Se le conoce como el pan de vida. Juan 6:35. Se le conoce como la piedra angular. Efesios 2:20. Se le conoce como consejero. Isaías 9:6. Se le conoce como la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Se le conoce como Padre eterno. Se le conoce como testigo fiel. Apocalipsis 1:5. Se le conoce como el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Se le conoce como el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Se le conoce como el obispo de nuestras almas. 1 de Pedro 2:25. Se le conoce como la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Se le conoce como el yo soy. Juan 8:58. Se le conoce como Emanuel. Isaías 7:14. Se le conoce como el rey de Israel. Juan 1:49. Se le conoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 de Timoteo 6:15. Se le conoce como el Cordero de Dios. Juan 1:29. Se le conoce como el León de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Se le conoce como el Señor de Gloria. 1 de Corintios 2:8. Se le conoce como el Mediador. 1 de Timoteo 2:5. Se le conoce como el Consolador. Se le conoce como Dios fuerte, Isaías 9:6. Se le conoce como el buen pastor. Este título nada más es para él. Pregunta: nosotros siendo ovejas del buen pastor, y todo lo que le acabo de nombrar, que Él es el amén, que Él es Dios fuerte, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el primero y el último, que Él es el testigo fiel, que Él es el león de la tribu de Judá, que Él es Dios fuerte, ¿nos puede alguien arrebatar de su mano?